Muy bien, adelante, hermano Vicente. Puede compartir la pantalla de manera automática. Ya, espero que me escuchen bien. Perfecto, hermano Vicente. ¿Están viendo la diapositiva? Correcto, Dice que no es. Dice, así es. ya, ahí está. Ya, ahora sí. Hola, profesor y compañeros o compañeras. Mi trabajo se dispuso en el capítulo 2 del libro No Consejero Cristiano del doctor Ron Hawking y el doctor Tim Clinton. Este capítulo busca responder la pregunta ¿qué es la consejería cristiana? Así que voy a comenzar con lo más importante, la verdad. ¿Qué no es la consejería cristiana? El primer punto para saber y distinguir lo que es y qué no es los prejuicios que se tienen de antemano. No es la definición de la terapia de un consejero que resulta ser cristiano. No, no. Tampoco es inyectar un versículo de la Biblia a una sesión de consejería. Esos son dos prejuicios que se conocen, bueno, claro, los prejuicios muchas veces se desarrollan por causa de la ignorancia, pero cada vez que una persona a otra persona que no tiene idea acerca de la psicología pastoral o la consejería pastoral le preguntan, ¿qué crees tú que es la consejería pastoral? ¿Se imaginan estas dos cosas que debo reconocer que yo también tenía como prejuicio? Ahora, la esencia de la consejería cristiana es una forma de discipulado, pero ¿qué propósito y dirección tiene? El propósito de la consejería cristiana como discipulado es ayudar a liberar ¿a qué? A las personas para que experimenten el perdón, propósito y poder de Dios, para que así se conviertan en seguidores y seguidoras de Jesucristo, dedicados y dedicadas a Él. Esta, la consejería cristiana, implica el proceso de liderar a otros a experimentar sanidad, madurez espiritual, competencia relacional y una estabilidad en intelecto y experiencia para que de esta manera puedan confiar en Dios, amarlo con todo su corazón y responder con confianza y esperanza a los retos y dificultades que hay en sus vidas. Como ahí dice el tercer punto, que la perspectiva de las personas en las situaciones de la vida sean adecuadas. Por lo que es necesario entonces de antemano entender y apreciar el honor y la difícil tarea de la consejería. Es decir, el consejero cristiano tiene la oportunidad y responsabilidad de intervenir en la vida de un asesorado como representante de Dios, su embajador en momentos de tribulación y necesidad de consejo, por lo que para realizar correctamente la labor de la consejería, es necesario entonces comprender el elevado valor y la abrumadora tarea de ayudar a quienes requieren de nuestra asistencia. El siguiente punto también es muy importante, puesto que nos ayuda a entender la labor de la consejería cristiana. El foco, las personas. Todos necesitan de Dios, pero con frecuencia los problemas de las personas están relacionados con patrones de pensamiento y de conducta habituados que raras veces se desvanecen por la salvación y edificación devocional de la persona. A pesar de esto, Pablo en Primera de Tesalonicenses dice que el cambio genuino requiere la atención de todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Sabemos que nosotros sabemos que la gracia de Dios sí transforma todo. Todos necesitan a Dios, pero todos y todas, por naturaleza, queremos ser autosuficientes. Como consecuencia, muertos en espíritu, dependemos de la autojustificación. Es decir, nosotros en naturaleza vivimos intentando demostrar que somos dignos y aceptables para Dios y para otras personas.
por lo que preferimos vivir como nos plazca. Rechazamos el amor de Dios y la gracia de Dios o la ignoramos, por lo que siempre nuestras consecuencias son desastrosas. En cambio, cuando tenemos la valentía de admitir nuestra necesidad del Salvador, descubrimos entonces que Él es hermoso, bueno y fuerte. Y a medida que entendemos más de su grandeza y gracia, somos bienaventurados. Nos podemos nosotros deleitar en Él acerca del conocimiento de Él y así podemos confiar en lo que Él ha escrito en lo que Él ha revelado en su verdad. Todos necesitan a Dios, pero sin duda todas las personas que acuden a la consejería están heridas y todas ellas son pecadoras, pero necesitan perspectivas, aliento y cuidados especializados. Eso, si no me equivoco, es una ilustración de la encarnación del amor de Dios, por así decirlo, el cuidado de Dios incluso a los pecadores. Los problemas en el ministerio de la Iglesia. Investigaciones y escritos siguen surgiendo que son útiles para los creyentes, pero aún así incontables personas se sientan en las iglesias sin tener un encuentro con el poder del amor de Dios. Algunos conocen de Cristo o acerca de Él, pero nunca han experimentado realmente la medida de libertad que Dios quiere para ellos. Esto se debe a muchas razones, la verdad, como que muchos pastores no han expresado claramente el poder debilitante del pecado o la belleza del Evangelio. No muestra la realidad bíblica acerca del hombre y la única esperanza que solamente se encuentra en Jesús. Ahora, otro problema, la iglesia moderna carece de discipulados que ayuden a madurar a la congregación y así que experimenten la libertad del perdón y el poder del Espíritu Santo para transformar sus vidas. El discipulado consiste en encontrarse con las personas en el punto donde están, comúnmente en el punto de crisis la mayoría de las veces, aplicar el mensaje de Cristo y ayudarles a dar pasos para seguir a Dios en cada aspecto de sus vidas, es decir, transformar a un incrédulo en un fiel creyente que vive como creyente. La consejería cristiana y su papel en estos problemas que ya mencioné. Como ya había mencionado anteriormente, la consejería es una forma de discipulado y esta es una de las más poderosas porque toma a las personas en su punto, las alimenta y les señala hacia el amor transformador de Dios. El discipulado es la tarea más desafiante que una persona afrontará. Requiere total honestidad, dependencia y tenacidad. Sin duda, el cambio transformador es un proceso desafiante. Requiere la atención concreta a todos los elementos de la personalidad humana. Por lo que si no entendemos la naturaleza del discipulado, ¿cómo podremos ayudar a las personas a seguir a Cristo? ¿O cómo podríamos incluso ayudar a alguien a avanzar? Es algo básico. Entonces, conozcamos la naturaleza de esta forma de discipulado. La consejería cristiana, ministerio, profesión, moderno. Tal como se le conoce hoy, tiene una edad aproximada de 70 años. A pesar de esto, la consejería cristiana tiene un historial abundante y largo. La consejería cristiana moderna está arraigada en el cuidado pastoral y la educación de la congregación en la iglesia, actividades del cuidado del alma que ocupan los 2 milenios de historia de la iglesia. Entonces no son solamente 70 años. ¿Qué tiene de ministerio la consejería cristiana? Bueno, las intervenciones psicológicas seculares son naturalistas o algunas veces ligeramente religiosas y con frecuencia tratan la espiritualidad como algo vago, autodegenerado y egocéntrico. En cambio, la consejería cristiana ve toda la vida mediante los lentes bíblicos de la pasión de Dios Padre por tener una relación íntima con las personas que Él creó a su imagen. Ahora, ¿profesión? ¿La consejería cristiana como profesión?
Influenciada en el siglo XX por la psicología y el cuidado moderno de la salud mental, podemos identificar entonces el hilo de la consejería cristiana que recorre las vías duales de ministerio y profesión. Ahí está la razón. Las características de la consejería cristiana. La consejería cristiana, primero que todo, reconoce la complejidad del cuerpo, alma y espíritu. ¿Pero por qué? Porque ésta se apropia del mensaje del Dios Trino. Están presentes, las tres personas de la Trinidad están presentes mediante invitación, eso es lo que dicen los autores, mediante invitación en el proceso de consejería para proporcionar un ministerio y dones especiales para quien aconseja y el aconsejado. Es decir, la cosmovisión comienza con esta proposición. El Dios Trino de la Biblia está vivo y es el creador de todas las cosas. Es la fuente de la sabiduría y verdad y quiere tener una relación de amor con cada persona que está en la tierra. Siguiendo con las características. El propósito principal de Dios para las personas es la redención en Cristo. Mediante su sacrificio en la cruz, somos capacitados mediante la gracia para experimentar redención de la esclavitud, el pecado y la muerte, y de la maldad que inunda, y de la maldad que nos rodea en el mundo. Otra característica de la consejería cristiana, no se enfoca solamente en el alivio de síntomas dolorosos e inquietantes o en el fomento de la salud psicológica. Eso es como parte de lo que no es la consejería cristiana, como de los anteriores prejuicios que mencionaba. Aunque sí, estas cosas sí son importantes, la meta del crecimiento es el crecimiento personal integral que conduce a los aconsejados a convertirse en las personas que Dios quiso que fueran. Hijos de Dios amados o hijas de Dios amadas, perdonadas, adoptadas, que están aprendiendo a amarlo a Él sobre todas las cosas y a amar a su prójimo como a sí mismos. Más que el cambio conductual, la consejería cristiana se ocupa de la transformación del yo, la redención en las relaciones y la libertad de la atadura del pecado. Habiendo conocido toda esta información acerca de la consejería cristiana, debe haber alguna definición que haga justicia a todo esto. Bueno, los autores con la definición que voy a dar ahora hacen justicia a las diferentes perspectivas que hay acerca de la consejería cristiana y que esta definición que voy a dar proporciona una plataforma para el desarrollo de un modelo estratégico global para la intervención. Es como decir una definición respetable entre psicólogos cristianos y el mundo de la psicología secular. Entonces, la consejería cristiana, según esta definición, es un proceso dinámico y colaborativo que implica al menos tres personas: el Dios trino de la Biblia, el aconsejado y el consejero, dirigido al cambio transformador con el propósito de producir mayores niveles de salud emocional, psicológica y espiritual en las personas que buscan ayuda. Los autores del libro presentan igual su definición. Dicen que la consejería cristiana es colaborativa, incluye a alguien que da ayuda, alguien que busca ayuda y el Dios Trino. Comprometida a esta en un proceso de avanzar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Ahora sí es un poco más detallada la definición. Capacitada por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Desempeñada en un contexto de responsabilidad y aliento. Dirigida a la posesión de todos los elementos del alma con el propósito de seguir la imitación de Cristo. Ahí está la respuesta a qué es la consejería cristiana. Ya. Perfecto, perfecto, hermano Vicente. ¿Cuáles son las debilidades, fortalezas del autor o de los autores y de qué manera le ayuda a su ministerio este texto? Si no me equivoco, estas fueron las recomendaciones de lectura de los capítulos 1, 2 y 3 que había que leer. Entonces, desde un principio yo creí que los dos autores eran hábiles para explicar todas las cosas, pero
si no mal describo su forma de exponer toda la información, es que tienen muchos temas en capítulos, a ver cómo digo, presentan tanta información que terminando un tema se hace una gran diferencia de lo que se está hablando. A pesar de que en un mismo capítulo se trate de responder lo que el capítulo quiere ofrecer, cuesta leer después de un momento porque son tantos temas con tanta información que mientras uno va avanzando se pierde. Por lo menos eso me pasó a mí. ¿Cómo me ayuda mi ministerio? Eh, Jorge Luis, no, Luis Borges creo que era el que daba lo que usted nos había mencionado, que él escribía 1000 páginas y después resumía todo o reducía todo a un 200 páginas, un ejemplo, por así decirlo. Algo así son estos autores que se encargan de colocar la información más necesaria, lo cual para mí y en mi ministerio es práctico. Por eso, a pesar de que igual me costó un poco la lectura y la reducción de todo para hacer esta disertación, sí que me sirvió harto todo lo que tienen expuesto ahí en el libro. Eso. Perfecto, hermano Vicente. Muchas gracias. Mario Vargas Llosa, el que después comienza a podar Así. su texto. Y Jorge Luis Borges se caracteriza por la meticulosidad, bueno, se caracterizaba, ya falleció ya, pero se caracterizaba por la meticulosidad en el uso de las palabras, del lenguaje. Él, cuando escribía sus cuentos, que son muy cortos, siempre se caracterizó por lo resumido de sus textos. Ponía un sustantivo en su hoja y después comenzaba a anotar los posibles adjetivos. Extraordinario, Jorge Luis Borges. Y el mejor adjetivo para describir a ese sustantivo, él lo dejaba registrado. ¿No? Impresionante. Mario Vargas Llosa habla acerca de Jorge Luis Borges como rayando casi, o alcanzando, rajuñando la perfección en los escritos. Hace un homenaje a Jorge Luis Borges. ¿Qué le pareció a ustedes, hermanos, hermanas, el texto de estos dos autores y el contenido de este capítulo en particular sobre la definición de la consejería cristiana? Hermana Belén, hermana Danay, hermano Alexis Macé. A mí me pareció bien, hermano. Yo lo entendí y igual acerca de los prejuicios creo que me sentí identificada porque como que a veces iba describiendo yo como, oh, tengo la misma definición, entonces me sirvió para comprenderla mejor y quitar lo que antes creía y tener una visión más amplia. Muy bien. Hermana Belén. Sí, es muy interesante los capítulos que mencionaban los autores. Sobre todo una parte que a mí me llamó la atención era de antídotos que los autores daban, antídotos bíblicos para la ansiedad. Y hablar sobre la oración, reenfocar nuestra vida y un aprendizaje por imitación lo encontré muy interesante para tratar estos problemas que son muy comunes dentro de nuestra hermandad. Perfecto. Y, perfecto, hermana Belén. Hermano Alexis Macé. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Alexis. Buenas tardes, profe. Yo estoy en ese proceso, profe. Yo estoy atrasado con mi entrega, así que estoy en ese proceso de lectura todavía. Ah, perfecto, hermano Alexis. Sí. Bueno, lo que estuvimos viendo en la presentación de la definición de la consejería cristiana, bueno, este es muy nuevo, no recuerdo exactamente el año de la publicación, pero lo compré estos últimos dos textos de la nueva consejería cristiana y lo otro aconsejando a familias en crisis. Para el verano, en enero, febrero, recuerdo que compré esos libros, los leí porque sabía que tenía que dar esta materia
y lo presenté como libro de lectura obligatoria para esta materia. Pero sobre la definición, la última definición de la consejería cristiana está muy, muy, muy precisa porque considera como causa de todas las desgracias, de todas las tensiones y de todos los problemas que se ostenta la humanidad o caracteriza a la humanidad, el pecado. De ahí surgen todos los problemas y la consejería cristiana lo, lo presenta, lo considera como algo muy importante que ha deteriorado la relación entre los seres humanos. Y lo otro que es integral también, porque no solamente ve la parte social, psicológica, emocional, sino que también ve aquella dimensión espiritual y trata de la redención del ser humano, es decir, acercarlo a una comunión mucho más estrecha, más profunda con Dios. Es integral, considera la dimensión desastrosa del pecado y también tiene como propósito una comunión más intensa con Dios y, y la redención es un elemento necesario para llevar a cabo la consejería pastoral, la redención que efectuó Jesucristo. Por eso cualquier persona que llega a un creyente pidiendo ayuda o asistencia espiritual o consejería pastoral, que es incrédulo, inmediatamente debemos llevarlo a los pies de Jesucristo, porque se ha acercado a un cristiano y nosotros no podemos, no somos ni psicólogos, lo vamos a ayudar desde nuestra perspectiva cristiana, lo vamos a llevar a los pies de Jesucristo, además que ha llegado esa persona a un creyente porque Dios lo ha traído hacia nosotros para que le presentemos el Evangelio y se convierta a Cristo, y ha empleado el Señor esas necesidades y tragedias de la vida para acercarlo más a Él. Y lo otro de esa definición de estos dos autores es, ¿cuál es la otra parte muy importante? Es parte del discipulado cristiano, es parte del discipulado, señalan estos autores. Bueno, no es el único, hay otros autores también que señalan exactamente lo mismo, es parte del discipulado del evangelismo y del discipulado cristiano, y de la formación, de la transformación. Intenta buscar en la consejería cristiana la transformación de la vida del ser humano y la transformación del carácter. Bien. Ahora vamos a ver la... Profesor, Sí, hermano Alexis. una consulta. ¿Estos libros son de pastores, psicólogos, Vamos a ver enseguida. son americanos? Escuché la última parte de americano. Sí, sí, serán americanos, latinos, porque, o sea, enfocándome acá en Chile, ¿Sí? veo que no se proyecta mucho el Ministerio de Consejería Cristiana. Eh, o en la alianza no se fomenta mucho, hermano Alexis, por ejemplo. No se fomenta en cierta forma como en ramos, como cursos a dictar, pero por lo menos como ministerio dentro de nuestra iglesia local, no tenemos un ministerio. Es lo que en Perfecto, algún momento, perfecto. en alguna clase que usted dijo que comúnmente los hermanos se acercaban a matrimonio o hermanos ya adultos que tenían como esa sabiduría Exacto. para enseñar, para ayudar, pero no había en sí un reconocimiento como iglesia de que alguien ejerciera el ministerio de consejería. Correcto. Se da en nuestras iglesias, pero de manera más espontánea, no se da formal, así de decir, necesito que usted me ayude y me dé algunos consejos. Se da de manera espontánea y también se da por medio del púlpito, pero no es lo mismo que de manera formal, intencional, como lo estamos viendo acá. En las iglesias pentecostales tampoco ocurre del mismo modo. En las asambleas de Dios yo sé que aquí en Chile y también en Argentina, porque los pastores me han comentado cuando fui a Izum, que existen personas, no sé si a los consejeros o las consejeras cristianas se les ordena de manera formal, no sé cómo será, no pregunté en esa ocasión, pero los pastores comentan acerca de ella es una consejera cristiana, él ejerce el ministerio de la consejería cristiana. No eran pastores, eran laicos. Algunos eran pastores también, por supuesto.
pero no sé si lo reconocen como el evangelista, misionero, pastor o maestro, no recuerdo. Yo creo que sí, por eso que algunos lo veían a una hermana, por ejemplo, mayor, como una consejera y acudían a ella. Yo sé que en la Asamblea de Dios ocurre así. Puede ser que la Asamblea también, porque viene de Estados Unidos y esas mismas características internas de una iglesia lo implementan también en todos los países donde llega. Puede ser eso también. Pero las iglesias pentecostales en Chile, las criollas, las que son nacionales, hay ausencia de consejería pastoral o consejería de laicos, por ejemplo, laicos ayudando a otros laicos, o hermanos que sean nombrados para este ministerio en particular, o que se reconozca este ministerio específico de aconsejar a la familia cristiana. Pero se da de manera espontánea. Por ejemplo, yo recuerdo hermanos en una iglesia en Temuco que tomaron a dos pololos o novios, estaban, bueno, no se casaron en realidad, están pololeando en realidad, y lo llamaron porque querían aconsejarles a ambos. Unos matrimonios ya tenían dos hijos tenían. Y lo que hicieron ellos eran laicos también, no eran pastores, le aconsejaron en esa área del pololeo, noviazgo, preparación para el matrimonio. Me imagino que eso fue lo que hablaron. Pero se da muy espontáneo, pero no se reconoce oficialmente como el misionero, el evangelista o el pastor, que yo tenga entendido. Son todos estos textos de Estados Unidos. Por ejemplo, William Cutler es de Seminario Teológico de Dallas, bueno, él es pastor, y los otros autores, acá decían, son todos de Estados Unidos. Todos trabajan en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos se le da más fuerte, se le da más énfasis a esta parte del Ministerio Cristiano de la Consejería. Muy bien. Que parece, profe, que en Estados Unidos, bueno, estudian enfocados en ser consejero, eso es lo que entiendo y he leído un poco, Sí. que para ser pastor, bueno, tienes que pasar prácticamente por la universidad, pasar alguna maestría, y creo enfocado en un área específica para que después te desarrolles dentro de la iglesia. Exactamente, sí. Los seminarios de la universidad ofrecen estos grados es parte de la teología práctica o del doctorado en ministerio. Hay magíster en ministerio y doctorado en ministerio. Y cuando se llega al doctorado en ministerio, se puede hacer una especialización o su grado de su tesis, su disertación doctoral. Puede ser en apologética, en pastoral, en iglesia y en consejería cristiana o en consejería pastoral. Y algunos se especializan en esa área porque su disertación doctoral está basada en eso. Yo todavía no sé en qué voy a basar mi disertación, la estoy viendo. Estoy tratando de hacerlo con los judíos mesiánicos, pero no sé cómo, porque después esos proyectos de tesis hay que medirlos. Y un tema doctrinal no se puede medir. Ahí voy a ver cuál va a ser mi tema de disertación doctoral. Hay otros que presentaron su tesis de discipulado en hogares, otros de varones, los varones o los padres de familia. Hay un profesor que presentó su tesis en esa área, de cuál es el rol del padre cristiano en la familia. Me gustó, me llamó la atención esa parte, se enfocó solamente en los varones, ¿eh? Otra hermana se enfocará en las mamás o en las hermanas de la congregación. Esos son los temas que se dan en doctorado en ministerio, es práctico. Y ahí entra la parte esta de la consejería pastoral. Y los otros ya doctorados son más teóricos, filosóficos, ahí tratan temas doctrinales y bíblicos propiamente. Claro, son gente especializada en esa área, en ese rubro. Bien, vamos a ver la clase 17 entonces. Hoy día finalizamos esta materia entonces, hermanos, y no vamos a tener el examen C para no presionarlos mucho, porque con la materia de los que están tomando hermenéutica tengan tiempo para hacer su exégesis. Y no vamos a tener el examen C. Y le voy a enviar también en la tarde, le voy a enviar el plan de curso de la siguiente materia de epístolas generales para los que van a continuar con los días martes. Bien. La clase de hoy entonces está enfocada en la depresión y el suicidio. Bueno, la depresión es anterior al suicidio.
La depresión han sido experimentados por los grandes hombres de Dios también, y que se encuentran en las Sagradas Escrituras, por lo menos algunos lo han determinado de esta manera al interpretar el texto sagrado, han dilucidado que estas personas se encontraban bajo un estado depresivo. Por lo tanto, la depresión no es parte externa y que no se puede experimentar, o que el creyente es inmune a la depresión, porque hay casos bíblicos de personas consagradas, llamadas, llenas del Espíritu de Dios y que el Señor utilizó en la antigüedad, pero que pasaron por estos estados de depresión. Es una enfermedad, así como nosotros nos enfermamos del resfriado, del dolor de garganta, dolor de espalda, cualquier otro tipo de enfermedad, también existen estas enfermedades que son del alma o enfermedades psicológicas. ¿Se pegó? Sí, creo que Sí. sí se pegó. Sí. Ahora, hermanos, bueno, pensé que era Ahora internet. sí, profe. Sí, la cámara se tuvo un problema. Ya, volvamos otra vez. Volvamos otra vez. Se ve la Tuve una parte, caída de Facebook. parece que ocurrió así. Estaba la parte de que los cristianos no estamos inmunes a la depresión. Se ve la presentación completa, ¿verdad? Sí, Sí, hermano, profe. se ve bien. Ah, perfecto, ya. Tampoco se puede culpar a una persona creyente que está pasando por esta experiencia. Del mismo modo como no se puede culpar a una persona que se ha resfriado, o tiene dolor de cabeza, o adquirió un cáncer, o se enfermó de diabetes, o cualquier otro tipo de enfermedad. Porque así como nos enfermamos físicamente, también nos enfermamos psicológicamente. O no se puede culpar más que aquel que se ha descuidado, por ejemplo, porque por comer mucho, tomar mucha bebida, o comer mucha galleta, o comer mucho dulce, se ha enfermado de diabetes. No podemos condenar más a una persona depresiva que a aquella persona que se ha enfermado de diabetes por no cuidar la salud. Es decir, se ha enfermado simplemente. Puede ser también que algunos sean patológicos o genéticos, ya en esa área, por supuesto, no podría ser culpable aquel cristiano que padece este tipo de depresión. Algunas depresiones lo llevan al suicidio, porque han entrado en una etapa ya donde la persona ha perdido completamente su control y su dominio, y ha perdido el grado de la responsabilidad que tiene sobre su propio cuerpo, porque ha pasado ese límite. Pero estas son enfermedades patológicas o genéticas también, donde la persona ha perdido control de su voluntad, por lo tanto no es responsable de las decisiones que toma. Se ha enfermado como aquel enfermo de la ludopatía. Claro, comenzó con los juegos, le gustó mucho los juegos y después se volvió adicto a los juegos, pero ya cuando se vuelve adicto ya la persona se enferma. Puede ser pecado por el hecho de comenzó a frecuentar todos los días un casino, por ejemplo, o si tiene recursos económicos, o si no tiene tanto recurso económico en estas máquinas tragamonedas. Pero ya cuando se ha enviciado, ya ha perdido el control sobre sí mismo, pero cuando ha adquirido la ludopatía, ya esa persona ha perdido su responsabilidad, el ejercicio de su voluntad, ya no es responsable de sus actos. Puede gastar todo, incluso ha perdido el amor hacia su propia familia. Esos son estos tipos de lo que producen los casinos, enfermedades de casino. Yo trabajé en un casino en la región de la Araucanía, en Casino Dreams, y ahí me contaron casos de personas que terminaron en la ludopatía y perdieron todo: departamento, casa, empresa, vehículos, esposa, hijo, perdieron todo. Quedaron en la ruina total, porque ya no eran responsables de sus propios actos. La depresión es algo similar. Hombre de Dios como por ejemplo Moisés experimentó este padecimiento terrible cuando los israelitas se aburrieron de comer maná, pidieron carnes, pero era porque personas extrañas a los judíos habían ingresado. Los judíos de otras naciones que estaban esclavizadas en Egipto quisieron salir con los israelitas, comenzaron a murmurar. Dios se enojó bastante.
se airó y encendió un fuego, mató a algunos grupos de personas. Y después la gente comenzó a reclamar contra Moisés. Moisés no soportó la carga. Ahí vemos una de las razones, y si es así, porque algunos señalan que Moisés pasó por un estado depresivo de tal manera que él quiso y pidió a Dios que le causara la muerte, por la pesada carga, agobiante, soportara, eran 2.000 millones, perdón, 2 millones o 2,5 millones de personas que salieron de Egipto. Salieron 600.000 hombres, sin contar a las mujeres, los niños y los extranjeros. Por lo tanto, más o menos debieron haber sido unos 2,5 millones. Una sola persona, Moisés, soportando a los murmuradores todos los días. Imagínense la carga que debe sentir un ser humano, la crítica, el peso de la crítica, porque las quejas lo llevan a él. Él el que había, claro, enviado por Dios, había sacado al pueblo de Egipto a llevarlo al desierto, y ahora las quejas eran contra él. Se sentía responsable, por lo tanto, la carga fue muy agobiante. Por eso que pidió en ese momento que le quitara la vida. Preferiría morir. Otro varón de Dios de la antigüedad que sintió esta experiencia terrible fue el profeta Elías. Se escondió y quiso también morir. No se alimentaba, no quiso hacer nada, porque eso es lo que hace la depresión. No quiere salir, quiere dormir, no tiene hambre, quiere seguir durmiendo. Es lo que estaba haciendo Elías. No quiere trabajar, no quiere hacer absolutamente nada. Perdió la expectativa de la vida, quiere tenderse y dejarse morir. Otro, Juan el Bautista. Aquí Juan el Bautista no estoy tan seguro, pero algunos señalan que Juan el Bautista pasa por estos momentos depresivos porque se encuentra en la cárcel de Herodes, por Herodes. Y duda este hombre de que realmente Jesús, el que anteriormente había profetizado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio también al Espíritu de Dios descender en forma de paloma, posarse sobre Cristo y escuchó una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Epifanía le llaman los orientales a este episodio, del bautismo de Cristo en el río Jordán. La Epifanía, el 6 de enero. Aquí en Occidente no se celebra el 6 de enero la Epifanía, pero eso se refiere a la Epifanía, el bautismo de Cristo por Juan el Bautista. Este mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Señor. Pero después no sé qué ocurrió con Juan el Bautista, duda. Por eso que envía a su discípulo a preguntar si Jesús realmente es el Mesías o tendremos que esperar a otro. Dudó. Increíble que un profeta que predice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después tenga dudas. Y envía a su discípulo: ¿eres tú realmente o vamos a esperar a otro? Algunos señalan que probablemente Juan el Bautista, al encontrarse en la cárcel y todavía no se estaba cumpliendo sus expectativas acerca del Mesías, entonces dudó que Jesús era el Mesías. Lo más probable es que Juan el Bautista pensara lo mismo que todos los judíos de esa época. El Mesías era una persona que iba a liberarlo políticamente de la opresión del Imperio Romano. No sé si considerarlo como depresión o no. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? El episodio de Juan el Bautista, estando en la cárcel, está encerrado, y duda acerca de la mesianidad de Jesús. ¿Qué creen ustedes, hermano Vicente, hermano Alex, hermana Ana y Belén? ¿Se puede considerar como la duda que tiene Juan el Bautista estando en la cárcel como un estado de depresión o no? Algunos lo dicen que sí, no sé, no estoy muy seguro ahí. Una opinión personal, profe, yo creo que Sí. no, como es duda, Sí. al final en nuestra vida cristiana igual existen episodios donde también hemos dudado, pero no existe un sentimiento o un estado depresivo como para determinarlo así, porque al final, conociendo un poco el contexto de Juan el Bautista, yo creo que las dudas eran evidentes, porque a lo mejor tenía otro concepto del Mesías, no sé, en cuanto a la sociedad, las opiniones, pero yo creo que no es un estado depresivo la duda. Perfecto, muy bien. Sí, yo entiendo pensar exactamente lo mismo, porque en ningún texto bíblico desea él la muerte, como ocurrieron con
con Moisés y también Elías. Ellos sí desearon la muerte. ¿Hermana Danay? Hermano, ¿Mm? hace poco estaba mirando que Spurgeon tenía depresión. Oh, Él ya. padecía de depresión y ansiedad porque creo que era por lo mismo parecido a lo de Moisés, tenía mucha carga, mucha presión al liderar la iglesia y aparte su enfermedad que tenía, entonces, y tampoco tenía tiempo para descansar, entonces todo eso como que se le juntó y cayó en depresión, Mm, así que el me acordaba de activismo. Spurgeon. El activismo de Spurgeon, ¿eh? Charles Spurgeon. Recuerdo cuando leí la biografía de él, que en 2 o 3 oportunidades terminó recuperando su salud en, en un campo, en una isla o cerca del mar, de un río, en alguna parte por ahí se recuperaba. Wesley también pasaba por ese momento, ¿ah? Pero es por el exceso de carga de trabajo, claro que sí. Hay otro, Profe, ¿sí, hermano Alexis? no solamente mencionar que como el estado depresivo es tan silencioso que muchas veces el entorno no se da ni cuenta. Y bueno, y eso termina con el siguiente paso, que es el suicidio. Correcto. Sí, 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 exactamente. Es muy, muy silencioso aquello. Y otro personaje bíblico también que experimentó la depresión, Jonás, ¿eh? Quiso morir. Su depresión se debió a que Dios había perdonado a los ninivitas. Y no vio él tenía la expectativa de que el juicio de Dios, fuego, terremoto, no me imagino que se le habrá pasado por la mente a Jonás, que cayera sobre los ninivitas, y como no ocurrió porque se arrepintieron todos, entonces él quiso morirse. Increíble esta parte del libro de Jonás. Bien, la mayoría de las personas, la depresión dura poco tiempo. Otra, la experiencia de la depresión es crónica. Para poder ayudar a una persona con depresión, el consejero debe tener presente los siguientes síntomas. ¿Cuáles son estos? La pérdida del apetito es uno de ellos. Y la pérdida de peso también como consecuencia de que no se está alimentando bien. Pero no en todos los casos ocurre lo mismo, no en todos los casos se pierde el apetito, porque en otros casos ocurre la inversa. Por ese mismo estado de depresión come más de lo habitual y como consecuencia aumenta más de peso. Por lo tanto, puede ocurrir ambos o a la inversa, la pérdida de apetito o se alimenta frecuentemente de manera excesiva. Sí, lo otro más seguro es un marcado cambio en los hábitos de dormir, eso sí es seguro. Algunos deprimidos duermen mucho y se despiertan cansados, a pesar de dormir mucho. Pero la gran mayoría de ellos sufre insomnio, no puede conciliar el sueño. O duerme mucho o duerme muy poco. Por ambas razones se encuentran muy fatigados permanentemente. Siempre se sienten cansados físicamente y emocionalmente. Disminuye también la manera de pensar y la manera al hablar, la rapidez de pensar y hablar. Otro síntoma de la depresión es un sentimiento de culpa e indignidad, una culpa excesiva. Muchos deprimidos se censuran duramente a sí mismos y se sienten culpables cuando no tienen culpa. Otros censuran a su prójimo y se ensimisman en su propia conmiseración, exageran sus deficiencias e ignoran sus virtudes. Piensan que ni Dios ni los hombres lo quieren, creen que es una nulidad y que no sirve para nada. Este estado es terrible para las personas que están pensando así, ¿eh? Exageran mucho todos sus defectos, la exacerban, creen que no sirven para nada. Dios mío, terrible este estado. Otro síntoma de la depresión es la apatía, el desgano, la actitud de que no le importa absolutamente nada, ya no quiere conocer otros lugares, no quiere conocer nuevas personas, no quiere salir. Descuidan también la apariencia personal, no quieren bañarse, afeitarse, lavarse los dientes, o si en caso de mujer, maquillarse o arreglarse.
su apariencia personal la descuidan completamente. Pierden el interés por su trabajo. Yo he visto casos como esos, colegas de trabajo. Eh, uno, uno perdió el trabajo, era carabinero, perdió el trabajo, porque pasaba por estados depresivos. Y para poder ayudarse, él buscaba el trago, entonces pasaba una semana, a veces un mes completo tomando. Lo echaron finalmente de carabinero y después lo vi cuando trabajaba conmigo en el casino, también lo echaron porque se ausentó una semana completa. Otra colega de trabajo, recuerdo, la causa de la depresión de ella es que había sufrido una pérdida de su agüita, de su bebé, y eso lo llevaba a la depresión. En ocasiones andaba muy alegre, pero siempre permanecía esa depresión y a veces faltaba el trabajo o tiraba licencia. El jefe se molestaba mucho porque decía que el trabajo, si asistía acá, estaba en contacto con gente, conversando con personas, eso le iba a ayudar a solucionar su depresión, pero tirando licencia y quedarse sola en su casa, eso agudizaba más todavía su depresión. Pero todos la conocían y sabíamos también toda la causa de la depresión de nuestra colega. Era cristiana la hermana descarriada, pero era de la Iglesia del Señor, en Nueva Imperial, pero pasaba por esos estados depresivos. Su papá era pastor, por lo tanto tenía conocimiento acabado de la Sagrada Escritura, del Evangelio también. ¿Qué más? Pérdidas en sus actividades diarias y hasta de su recreación favorita. Ya no disfruta haciendo sus actividades que siempre han disfrutado. Otro tipo de síntoma es el ensimismamiento, se encierran en sí mismos. El deprimido se aísla de la familia, se aísla de los demás. Se vuelve solo, contraproducente, porque una de las formas de poder aliviar la depresión es estar en contacto con nuevas personas, con la familia, con los amigos, salir, compartir, recrearse. Y el ensimismarse es contraproducente porque agudiza más todavía su estado depresivo. Tristeza profunda y constante. El deprimido no responde al buen humor de otros. Y si una persona se muestra o se exhibe alegre frente a ellos, eso le produce irritación, envidia. A menudo llora o es capaz de ataques de enojo por cosas muy insignificantes. Se altera o discute con el mundo, con todas las personas. Ayer fui al supermercado acá, estaba lleno, pero me di cuenta de una señora muy agresiva se puso a discutir con una cajera, no me recuerdo, no sé cuál habrá sido la razón, pero levantó la voz, tomaba las cosas con mucho nerviosismo y la arrojaba fuerte contra no sé cómo se llama la caja. Tuvo que llegar el guardia de seguridad a ponerse a frente para que no pasara a mayores. Pero eso era obviamente ahí estábamos frente a una persona, lo más probable que esté pasando por una situación crítica y necesita desahogarse y manifestarlo de alguna manera para desinhibir o, o aliviar su estado de tensión, o puede ser que también haya estado pasando por depresión. Por cosas insignificantes, también puede ser un síntoma. Desesperanza, se siente impotente para solucionar su situación. Yo no puedo solucionar, no hay solución para mi problema. O cuando una persona dice no tengo solución, no hay solución, nadie me puede solucionar mi problema, ya eso es un síntoma de depresión seguro. Cuando una persona se acerca con un problema, uno le pregunta, ¿y usted cree que este problema tiene solución? Sí, por supuesto que sí, se puede solucionar. Entonces esa persona no está depresiva, tiene otro problema. Y se puede ayudar porque también puede colaborar para solucionar su problema. Pero en cambio acá, la persona depresiva no cree que haya solución para su problema y tampoco quiere contribuir para solucionar su problema. No quiere forzarse para solucionar su problema que tiene o la necesidad, el tema que le afecta.
no está en condiciones de tomar decisiones importantes para la vida, precisamente por esa situación a la cual pasa. De dolencias físicas varias también es otra de los síntomas que se manifiesta la depresión. Mareos, palpitaciones cardíacas, dificultades respiratorias, presión del pecho, acidez estomacal, estreñimiento, mire todo lo que afecta. Es un problema, este es un problema psicológico, pero que está afectando la parte biológica, por eso que el ser humano es completo, integral. El término técnico que se utiliza para referirse a esta característica del ser humano, que todo está estrechamente relacionado, es el ser holístico. El ser humano es un ser holístico. Si se enferma psicológicamente, el cuerpo también se ve afectado. Y la parte espiritual también se ve afectada. La parte del espíritu, la comunión con Dios y la comunión con las otras personas se dificulta. Se disminuye la comunión con Dios. Si hay una buena comunión con Dios, entonces todas las otras áreas van a estar satisfechas, o por lo menos se va a poder menguar el dolor. Y si la espiritualidad, el alma, la relación con Dios está en buenas condiciones, si tiene una dolencia física, apresura el proceso de la recuperación física también, y todos los otros tipos de problemas como la depresión. Por eso una persona depresiva, si están predicando al aire libre, por ejemplo, siempre hay personas que se acercan a los cristianos que están predicando al aire libre. Y se tiene la oportunidad, imagínense, tiene la oportunidad, no tendría otra oportunidad porque justamente está pasando la persona allí con necesidad y se acercó a alguien para que orara por ella. Le toma los datos personales y comienza a visitarle. Y ahí se le da la oportunidad para que se convierta a Jesús. Lo primero, convertirse a Jesucristo. Esos son los síntomas de la depresión. Ahora vamos a pasar a cuáles son las causas posibles de la depresión. Son muchas y variadas. Puede ser por la reacción por una enfermedad prolongada que no se recupera, o porque ha sido mutilado, le amputaron algún miembro del cuerpo, un brazo, una mano, un ojo. Bueno, es parte también de ese proceso del dolor. Lo vamos a ver en la próxima presentación, en la otra clase, la 18. Agotamiento físico también o emocional, como ocurrió en el caso de Moisés, la carga que tenía sobre él de tantas personas que debía dirigir, o la pérdida de un ser querido, por la muerte de un familiar ocurre también, otra de las causas. Ruptura por un romance, que es muy parecido a la pérdida de un familiar. Los especialistas señalan que el promedio de donde se prolonga ese dolor de una pérdida es de 2 a 5 años. Bastante tiempo, 2 años a 5 años. Cuando se pierde un familiar o cuando se rompe, hay una ruptura amorosa o en el romance. 2 y 5 años se demora la persona. Otros terminan en el suicidio. Aquí en Osorno había un joven que se tiró al río de Rahue. Todos se van, hay muchos cadáveres que han aparecido acá en el río Rahue. Probablemente haya sido eso la causa de una discusión y quiebre con su novia, polola, o su pareja, no sé, personas del mundo le llaman así, con su pareja. Terminó quitándose la vida. De las experiencias traumáticas de la vida también, la separación matrimonial, esto es terrible. La más terrible es la pérdida del compañero o compañera de toda la vida, especialmente si es de edad avanzada. Esas pueden ser las variadas causas de la depresión. Pero también otra de las formas puede ser genética. Todos los miembros de una familia tienden a la depresión. Ya ahí es genética, hay otra causa. Cambios bioquímicos, otra de las causas de la depresión. Una mujer después de dar a luz. Estos son los
traumas postparto, que puede durar algunos meses, otros duran años, o que no han sido tratados, se puede manifestar posteriormente. Si han aparecido estos traumas postparto, es mejor hacerse asesorar por un especialista, a un psicólogo, por ejemplo, le va a ayudar. En el periodo de la menopausia también es otro periodo donde se producen los cambios bioquímicos que produce la depresión. La anemia, por regla general, va acompañada de la depresión. Otra causa de la depresión es una manera de llamar la atención. Las personas también emplean la depresión como una llamada de auxilio, una muestra de que son indefensas. Es una súplica de afecto, están reclamando seguridad de parte de la gente. Un medio para manipular a otro también. El enojo o la hostilidad vuelta hacia sí mismo y acumulada, o por rencores guardados en el corazón. Mire lo que puede producir la depresión, rencores guardados en el corazón, un conflicto con un hermano de una iglesia, no puede ser con el jefe, ya supongamos que es con el jefe o con algún hermano de una congregación. ¿Qué es lo que dice la Biblia para solucionar estos problemas entre los hermanos? La solución de los conflictos, conversar en privado, conversar 2 o 3 testigos, después llevar el asunto finalmente a la iglesia, y si no escucha nada, entonces tenlo por gentil o publicano. Pero resulta que no conversó el asunto personalmente con la persona que lo ofendió. ¿Qué es lo que hace? Guarda el rencor. Y eso produce la depresión finalmente, se sientaría en el corazón. Algunas personas tienen miedo de expresar su ira y la reprimen. En otros casos, la persona guarda rencor contra individuos que la han ofendido. En todas estas causas, estamos viendo que en esto principalmente el pecado es la causa del pecado, la práctica del pecado o un pecado en particular. No me refiero a la naturaleza pecaminosa, sino un pecado que ha causado la depresión. Porque si nos enfermamos es causa por la naturaleza pecaminosa. Claro que sí, somos por naturaleza pecaminosos. Pero un pecado en particular lleva a la depresión, como por ejemplo el guardar rencor y el no solucionar los problemas con anticipación. El esperar posteriormente, después que se ha ocultado el sol, no han solucionado los conflictos, produce esto. La falta de autoestima también, o la baja autoestima, que se siente muy inferior, en realidad lo que están haciendo es exagerar o exacerbar sus debilidades, sus defectos, y enfatiza sus defectos, sus debilidades, y no reconoce ninguna fortaleza que pudiese tener. Si todos los seres humanos tenemos debilidades y fortalezas, aspectos negativos, aspectos positivos, pero las personas depresivas solamente enfatizan, exacerban aquellos elementos negativos. Eso es lo que produce la baja autoestima. Al producirse la baja autoestima se vuelven depresivos. ¿Qué más? El perfeccionismo es otra de las causas de la depresión. Algunas personas trabajan largas horas del día, pero no creen que sea lo suficiente para poder cumplir sus propias exigencias que se han establecido a sí mismos. Esto ocurre, sin embargo, en algunos contextos, en algunos países. No pareciera que no fuera en el nuestro, en Chile. Ocurre en Japón. He visto algunos documentales de niñas, a ver, de 5, 6, 7 años tenía esta niña, pero no quería ir al colegio, odiaba ir al colegio porque hay competencias entre ellos, se fomenta la competencia, se somete a pequeñas criaturas, ya están recién a comenzar a vivir a esta competencia fría, de ser el mejor, de ser el excelente, de cumplir toda la responsabilidad. Dios mío, no me gustaría estar en un contexto como el japonés. No sé cómo ocurre en China, pero en Japón son muy exigentes esa gente. En esos contextos, obviamente, hay muchas personas que están bajo esta depresión. En Chile parece que también, porque han ocurrido casos de personas que han quebrado sus empresas y se han suicidado porque no han sido capaces de soportar
la quiebra de sus negocios, de sus empresas. No han visto otra posibilidad de poder surgir o poder ganarse la vida. En nuestro contexto, el trabajo parece que es algo que se le debe evitar, parece. Hay algo que, de hecho, se legisla para que haya más feriados o para trabajar menos, porque pareciera que se trata de hacerle un quite al trabajo. Por lo menos aquí se le da más énfasis en los pueblos latinoamericanos a las fiestas, me da la impresión. Por lo tanto, el perfeccionismo, algunos podrían caracterizarse, pero como cultura parece que no, como idiosincrasia parece que no. Se enfatiza más la parte de la recreación y la fiesta. No sé qué dicen ustedes, hermanos, en comparación con otros países como Japón, por ejemplo. De hecho, sí, la cultura asiática es mucho más trabajólica, por así decirlo. En cambio, aquí no es tanto. Aquí siempre se buscan más feriados y, como se dice en chileno, buscar cualquier cosa ahí para ausentarse y no trabajar. Sacar la vuelta. No, y de hecho, ni siquiera es mal visto sacar la vuelta. Notan en Japón es mal visto el sacar la vuelta. Hay algunas personas en los reportajes que han dado, aunque no estén trabajando, pero como es tan mal visto el no trabajar y el sacar la vuelta, darle algunos rodeos al trabajo, entonces simulan el estar trabajando. Es increíble esto, ¿eh? Simular estar trabajando. Llegan antes de la hora y se van, o sea, hay un plazo para llegar, llegan antes de la hora y se van después del plazo del término de la jornada laboral. Hacen horas extras también, ¿no? Cualquiera se deprime en esa situación. Creo que allá en China, hermano, ¿Mm? hace un tiempo atrás estaban protestando los trabajadores por lo que le llamaban el 996, que tenían que trabajar de las 9 de la mañana a las 9 de la noche durante 6 días a la semana. Sí. Y la gente ya no daba más, pues estaba cayendo en eso mismo, depresión, estrés, y porque no compartía con la familia, no descansaban, ni siquiera comían, parece bien. Dios mío, señor. No, es terrible. Una tortura, eso es casi la esclavitud misma. Pobre gente, ¿eh? Profe, Bien. Sí, hermano Alexis. bueno, si bien los asiáticos trabajan harto, pero no es sinónimo de que se hagan bien las cosas, porque ellos no son potencia mundial económica, si bien China está primero o segundo actualmente, pero siempre lleva a la delantera Estados Unidos y los países y sus vecinos, Canadá en este caso. Y uno siempre saca bueno, Latinoamérica siempre saca el referente de Estados Unidos, considerando que ellos son países desarrollados. Nosotros actualmente, la empresa donde yo trabajo fue comprada por una empresa canadiense. Y ellos tienen una cultura de trabajar hasta las 4 de la tarde, pero hacer las cosas bien a la primera, siendo profesional a la primera, cumpliendo el horario. Por ejemplo, ellos entran a las 8 de la mañana y es lo que siempre se dice, trabajan hasta las 12:30, media hora de colación a la 1 y 4 de la tarde están saliendo para tener tiempo con la familia, tiempo de recreación. Pero claro, la mentalidad es otra que los que tienen estos americanos en comparación a Latinoamérica. Lo que pasa es que yo veo que hay mucho abuso eh, por este lado de esta zona latina, mucho abuso en tema de tiempo, en aprovecharse no sé, de que muchas leyes están a favor obviamente, del trabajador, de la sobreexplotación, ¿no es cierto? Pero por algo no somos un país desarrollado, porque nos falta mucho y esa falta es un tema mental nomás, un tema psicológico. Perfecto, así es, ¿eh? De acuerdo a lo que menciona no, Mario Vargas Llosa en uno de sus libros, que una de las causas de la pobreza latinoamericana
o factor de la pobreza latinoamericana o de ser un país subdesarrollado es la religión católica romana, apostólica romana, que ha consagrado y ha convertido la pobreza en una virtud, y la riqueza lo ha considerado como algo profano, mundanal. En contraste con los países que son protestantes, principalmente de la línea calvinismo, de la línea de Juan Calvino, cómo evidenciar de que son escogidos por medio del éxito en sus empresas y en sus negocios. Por lo tanto, toda persona que quería eliminar esa angustia de saberse elegido o no por Dios para salvación, comenzaron a esforzarse en que sus empresas fueran empresas exitosas y prósperas. Y así, cuando sus empresas eran exitosas y prósperas, disminuían o eliminaban esa angustia de saberse si eran escogidos o no por Dios. La evidencia de ser escogido era el éxito en sus empresas. Esa característica de los países protestantes, pero en el catolicismo romano hay una diferencia. Eso es lo que dice por lo menos Mario Vargas Llosa. Yo no sé si tendrá razón, puede ser que sí, puede ser que tenga razón igual. Hay otros que dicen que la causa de la pobreza o que los países latinoamericanos no progresan se debe por ser dependientes de los países del primer mundista. Bueno, son varias causas, razones también. Pero es verdad que aquí los latinoamericanos o los chilenos son muy buenos para sacarle la vuelta para la recreación, para la diversión, y no ser diligente en el trabajo, en las tareas que están desempeñando o realizan, con excepción de algunos, por supuesto. Fue un ejemplo. Sí, Manuel, sí. Nosotros hemos tenido reuniones con los canadienses y bueno, hay un traductor, obviamente, hay una persona, dos personas que hacen de traductor, y ellos fijan, la última reunión que tuvimos era de 11 a 12. Comenzamos a las 11 en punto y a las 12 en punto terminamos. La conversación quedó a media, de hecho era mi jefe quien estaba, cuando eran las 12 él estaba hablando y lo interrumpieron y le dijeron, son las 12, la reunión está fijada en ese horario, así que nos vemos en otra oportunidad. Y cortaron la reunión. O sea, no, para nosotros a lo mejor el chileno puede ser un poco descortés, pero porque estamos acostumbrados a alargar las cosas, pero para ellos no. Muy bien, muy bien. Hay temas culturales ahí. Bien. El perfeccionismo, entonces, estamos viendo la culpabilidad a lo otro. La única solución en este caso es reconocer el pecado y pedir perdón a Dios. El pecado está jugando un rol acá o un factor de la depresión, el sentirse culpable. Un libro que desarrolla muy bien el tema de la culpabilidad y que conduce a la depresión, y todas las evidencias y los síntomas de la depresión lo desarrolla un escritor clásico, un ruso, Fyodor Dostoyevsky, en su libro Crimen y Castigo. Raskolnikov se llama el protagonista de esa novela. Raskolnikov, algo así, no, Raskolnikov, muy, muy buena la novela, me la leí completa, disfruté bastante leyendo esa novela. Bueno, que era un clásico también, por eso lo leí. Quería conocer los clásicos. Pero ahí desarrolla el tema de la culpabilidad, pero a la perfección el hombre. Pierde el apetito, no quiere comer, se alimenta mal, pierde el sueño, tiene insomnio, se sueña con la persona difunta que mataba a dos personas que la arrendaban. Las amistades las pierde, no quiere conversar con nadie, se encierra en su pieza, está en oscuridad, no quiere salir a tomar aire, a recrearse, a tomar el sol. Tiene vergüenza de comunicarse con su mamá, con su hermana, no quiere comunicarse, ir a la casa. O si va a la casa, se siente culpable de mirar el rostro a su mamá. Quiere suicidarse, pero por alguna circunstancia no se suicida. Y es tanto así que
en un momento se acerca a una persona que nadie sabe que él es asesino y lo mira a los ojos y le dice asesino y luego se va. No se sabe si parece que fue una ilusión de parte de él. Y la única manera de poder salir de esa situación tan terrible que está padeciendo él es muy trágica porque se desmaya incluso ante las personas del sentimiento de culpabilidad o el temor de que lo vayan a encontrar como asesino. Tiembla, suda. No, es terrible lo que pasa a ese hombre. Soluciona su problema cuando confiesa su crimen y se siente aliviado cuando cumple su pena en Siberia. Ahí se siente culpable, comienza a disfrutar la vida ahora. Después se quiere casar, en fin. Pero ahí habla muy bien este tema que estamos tratando de la culpabilidad, lo que produce el sentirse culpable. La culpabilidad produce esta depresión en los seres humanos. Para solucionarlo, pedir perdón a Dios, experimentar el perdón de Dios, quitarse la mochila pesada que tiene sobre su conciencia. No tiene por qué llevarla porque ya Cristo lo llevó sobre la cruz del Calvario. Si cree aquello, entonces no, la conciencia se limpia. Claro que hay que hacer restitución, se debe hacer restitución para manifestar su arrepentimiento, si no se hace restitución, no hay arrepentimiento. Sería parcial la solución. Arrepentimiento es cuando hay un cambio, cuando se ha dañado a alguien, debe hacer restitución, reparar el daño que ha hecho, ya que ha causado. La soledad. Los seres humanos necesitan amigos íntimos con los cuales compartir su vida. Y si está solo, entonces no tiene la oportunidad de poder compartir con otras personas. Algunos no confían en las personas, piensan que le van a hacer daño. Otros intentan suplir la carencia de amigos buscando muchos amigos. Claro, si tiene muchos amigos, al final no va a poder profundizar su amistad con nadie, porque tiene demasiados amigos. Los consejos acá es que tenga amigos íntimos, donde se puedan compartir y puedan ser transparentes y abrir su corazón a su amistad. Indicarle lo que está pasando, experimentando en su vida. Las personas que carecen de propósito en su vida. Víctor Frank, en uno de sus libros, habla acerca de la pérdida del sentido. Él dice que la única manera de solucionar los problemas de las personas, cualquier tipo de dificultad, es buscarle un sentido y un propósito a su existencia. En busca del sentido se llama el título del libro de Víctor Frank, un judío que estuvo en Auschwitz, que era médico, psiquiatra, y establece un método para poder ayudar a las personas con problemas, con diversas causas. Y la solución es, la logoterapia se llama esto, y la solución es buscarle un sentido a su vida. Él dice en ese libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que el ser humano va a ser verdaderamente y auténticamente feliz, realizado completamente consigo mismo, cuando se entregue totalmente al servicio de sus semejantes. Allí encuentra realmente el placer de la vida y la completa realización, cuando se ha abandonado a sí mismo y se ha entregado en el servicio al resto de la humanidad. Ahí encuentra gratificación en el servicio, en el amor a otro. Bueno, en realidad fuimos hechos para eso también. Y al no entregarnos completamente al servicio del resto de la sociedad, al no expresar nuestro amor, al no amar en manera concreta, práctica, al prójimo, es que nos causan estos problemas, porque fuimos hechos para amar. La Sagrada Escritura dice, fuimos hechos para amar, para expresar el amor de Dios. Y como no lo expresamos lo suficiente, entonces somos mendigos, o somos indigentes emocional y espiritualmente, o de manera integral, por eso andamos enojados, ofuscados, depresivos, en fin, todos los síntomas de una mala relación con Dios. Un problema espiritual también, problema de la espiritualidad. Las personas que carecen de propósito en su vida, ahora eso es lo que dice Víctor Frank. Estas son las causas de la depresión. Aconsejamiento a personas deprimidas. Es un error animar al deprimido mostrándonos jovial, porque si nosotros nos mostramos jovial a un deprimido, el deprimido más se va a irritar contra nosotros.
y contra su situación, eso es contraproducente. No criticarlo por estar deprimido, también es contraproducente. Lo que necesita una persona en depresión es comprensión. Y uno de los requisitos del consejero o consejera cristiana es la empatía, la comprensión. El pastor debe escuchar con empatía, pero no conviene condolerse de él porque se supone que ya está pasando por una situación de él tiene conmiseración de sí mismo, ya no hay necesidad de que alguien más se compadezca de él, ya es suficiente. Señalarse lo que pasa y lo que hace. Es preciso que el consultante comprenda los factores por los cuales sufre la depresión. ¿Por qué se ha producido la depresión? ¿Cuál es la razón? Porque está enfermo, porque ha perdido un familiar, se ha roto una relación, o porque tiene baja autoestima, o porque tiene problemas con alguien, tiene rencor contra alguien, o se siente culpable de algo que ha hecho y no lo ha confesado. Se debe encontrar entonces la causa de la depresión y luego tomar los pasos necesarios para poder solucionarlo. Aconsejar a los miembros de la familia del deprimido, quizás la raíz de la depresión provenga de algún integrante de la familia. Pasos para vencer la depresión. Hablarse a sí mismo de una manera positiva. El depresivo tiende a criticarse a sí mismo y a tener rencor contra sí mismo. Se odia a sí mismo, se tiene rencor hacia sí mismo. No ve las cosas con claridad porque todo le parece que no tiene ningún remedio. Exagera los males. Esa es la característica de los deprimidos. Exacerban todas las partes negativas. Por tanto, debe resistir la tentación de tomar decisiones después que le pueden perjudicar. Debe aconsejarse a sí mismo. Mañana las cosas me parecerán menos amenazantes y más alentadoras. Comprenda también los sentimientos, pero no ponga énfasis en la conducta. Los sentimientos no deben dominar la conducta. Si la persona no siente en ese día salir a recrearse, a tomar sol, a caminar, porque eso le va a ayudar a caminar, a hacer ejercicio. Una de las para ayudar a una persona a la depresión, lo recomiendan los especialistas es que camine, que haga ejercicio, que haga deporte, camine 15 minutos, media hora diaria, 45 minutos, si sale a correr, 45 minutos ya comienza a desestresarse, a eliminar todas las cargas negativas. Realmente el deporte ayuda bastante a la depresión. Por varias razones, por algunos, ¿cómo se llaman? No recuerdo los nombres que tienen, la dopamina, ¿qué nombres tienen esta sustancia hormonas corporales? El ejercicio produce y ayuda a un buen estado mental, se desestresa la persona y ayuda también a vencer la depresión. Si no tiene deseo, no quiere salir de su cama, de su dormitorio, no quiere correr las cortinas porque está todo oscuro, debe esforzarse para salir a caminar 15 minutos, media hora. Debe esforzarse en hacerse de buenos amigos, o conversar con un amigo, o conversar con algunos familiares, exponer su caso. Debe esforzarse en tratar de solucionar su problema haciendo alguna actividad artística, pintando, aconsejan algunas personas, o tejiendo también. Bueno, si es predicador del Evangelio, preparar sermones y luego salir a predicar, porque la depresión estanca a la persona. La actividad regular ayuda al depresivo. El ir a la iglesia, el cantar, el orar, el leer la Sagrada Escritura, el escuchar predicaciones, el meditar en la palabra de Dios, en la visitación, el evangelismo, el discipulado, en hacer el aseo en la iglesia, limpiar los baños. Cualquier actividad necesita estar en actividad, porque una de las causas de la depresión, la inactividad también es lo que produce o causa la depresión. Tiene que estar activo. La ociosidad causa muchos males, decía John Wesley, por eso que
Él no quería que sus predicadores estuviesen ociosos, siempre tenían que estar realizando alguna actividad. La ociosidad era un camino, una puerta para el pecado, por eso que John Wesley recomendaba a toda su gente a estar permanentemente activos. Por eso que, aunque no tenga los deseos, debe forzarse para realizar estas actividades y así vencer la depresión. Eso es lo que significa esto de un plan para vencer la tentación, comprender los sentimientos, pero no poner énfasis en la conducta. Haga un plan para vencer la depresión. No basta con decir que debe cambiar su conducta. Debe hacer una lista para solucionar, elegir una de las soluciones y ponerla por obra. Y si no resulta esta opción, entonces buscar otra opción. Y si no resulta la otra opción, buscar otra hasta que logre salir de la depresión. Hacer nuevas amistades. Muchos deprimidos no tienen ningún amigo con el cual hablar. Un amigo verdadero puede comprenderlo, animarlo, ayudarle a ver los problemas desde una perspectiva muy objetiva. Una amistad le va a ayudar le va a invitar a tomar once, a almorzar, a comer, no sé, una pizza, salir de compras, a recrearse, ir al estadio, ir al gimnasio, cualquier actividad. La amistad le va a ayudar bastante. Por eso los amigos son muy importantes, la Biblia lo recomienda. El amigo le va a ayudar, si alguien cae y tiene una amistad, le va a ayudar a levantarse. La recomendación acá para vencer la depresión es hacer nuevas amistades. Y para hacer nuevas amistades hay que ser amistoso, también dice la Escritura. El perfeccionista debe darse cuenta de que todo el mundo a veces comete errores. Debe aprender a perdonarse y a ser más tolerante consigo mismo, porque los perfeccionistas son muy intolerantes consigo mismo, con el resto que no hace las cosas tal cual como él la desea. Cuidado de mirar hacia adentro y hacer examen de conciencia. Las personas deprimidas tienden a juzgarse de manera excesiva a sí mismas. También cuidado con emplear la depresión para manipular a otros. El deprimido debe aprender a expresar sus emociones de una manera que no dañe a las otras personas. Y por último, orar diariamente, saturar su mente de la palabra de Dios. En otras palabras, comenzar a hacer uso de la disciplina espiritual al asistir a la iglesia, en participar en todas las actividades de la iglesia. Le va a ayudar bastante a vencer la depresión. Si bien incrédulo, que se haga cristiano entonces y comience a participar en la congregación. Allí va a encontrar amistades que le van a ayudar y van a compartir también tiempo de su vida, que van a ser importantes. Muy bien, eso es lo que teníamos que ver correspondiente a este punto. Y el próximo veremos el duelo, cuáles son los procesos del duelo con respecto a la muerte. Muy bien, mis estimados hermanos.